Bienvenidos a nuestro centro cultural. Hoy vamos a cerrar el octavo congreso de economía que organizamos hace, no sé si 8 años, porque tuvimos en el medio la pandemia que creo que no hicimos, pero lo cierto es que este evento, donde se generan una serie de debates en el que los principales protagonistas son los propios economistas que concurren a diversas mesas, que en este caso se organizaron entre lunes y martes a los efectos, bueno, de debatir 2 temas de la economía que siempre están en el candelero, que siempre están en un punto central de la propia política. La economía es una ciencia política. Y en este momento, por la tensión electoral, por el debate electoral, creo que, en fin, está en un momento también muy central de la discusión política, la especificidad de la discusión económica. Así que este evento, que lo hacemos desde los inicios con la UNCI, con la Universidad Nacional de Quilmes, hoy van a participar los compañeros que paso a comentar, que están aquí en la mesa. Verónica Grondona, que está en el extremo, en aquel extremo, acá extremo derecho no hay, así que bueno. Verónica Grondona es economista de nuestro centro cultural y viene de ser directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP. Bueno, el periodista Alfredo Zayat, que todos seguramente hace mucho tiempo que leemos, así que es muy conocido, reconocido y querido por todos nosotros. Bueno, y Carlos Heller, que es el principal dirigente de nuestro movimiento cooperativo, porque esto en nuestro caso es determinante decirlo, es el presidente del Banco Credicop, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, etcétera, etcétera, y un importante dirigente político también. Así que los voy a dejar con ellos. Argentina en disputa, desafíos para la economía política. Esa es la idea siempre de este congreso, colocar a la economía como una ciencia social y una ciencia política. Bien, eso es todo lo que yo quería decirles. Lo voy a dejar para que nuestro compañero de Quilmes diga lo suyo. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí organizando el congreso y participando en esta mesa. Unas palabras más institucionales, digamos, desde la Universidad de Quilmes, en particular desde el Departamento de Economía y Administración. Como dijo Juan Carlos, este es el 8º congreso. Hemos tenido una serie de mesas muy importantes sobre distintas cuestiones centrales y me parece que este congreso lo hacemos en el marco en particular de este escenario en disputa, ¿no? como el mismo congreso convoca, y en los 40 años de democracia, ¿no? Y en ese sentido creo que la disputa que tenemos de fondo es justamente en torno a estos discursos y propuestas antiderechos y antidemocráticas que se han expandido lamentablemente y que tienen sin duda sus fuertes raíces en términos de programas económicos regresivos, de programas económicos antiderechos, pero que van acompañados sin duda de acciones y propuestas tendientes a generar escenarios de conflicto en términos de represión y demás, ¿no? Entonces, creo que en ese escenario de disputa está claro que de las distintas opciones políticas que tiene nuestro país hoy en términos de efectivamente de posibilidades concretas de llegar a instancias de gobierno, tenemos 2 posturas que están claramente orientadas en esas posiciones antiderechos, en algún sentido no solamente negacionistas, sino también hasta panegeristas de la dictadura militar, pero que en todo caso son lo mismo desde el punto de vista de los planteos que sostienen y de lo que implica, ¿no? como futuro para nuestro país.
Y por otro lado tenemos, bueno, el campo nacional y popular, en un contexto muy crítico, muy difícil, muy complejo, y que sin duda hay un escenario abierto y es necesario reforzar desde todos los ámbitos, aquellos que tenemos una postura a favor de derechos, en particular las universidades públicas, del derecho a la educación superior y de las instituciones que representamos, de dar estos debates, de generar estos debates para poder contribuir a ampliar las reflexiones, ¿no? Uno lo ve muchas veces en las aulas, como nuestras estudiantes y estudiantes, particularmente aquellas que estudian carreras de economía, administración, que es nuestro departamento, carreras más profesionales, cuando uno indaga un poco cómo visualizan el contexto actual, bueno, el discurso ha permeado, ¿no?, mucho el discurso de derecha. Por ejemplo, se encuentra con que este discurso que habla de que el problema principal es el déficit fiscal, y que ese problema también asociado a la emisión, y que el déficit fiscal está asociado desde esa construcciones imaginarias, discursivas, pero que tienen asentamiento y pregnancia social. Por ejemplo, se encuentra con que te dicen que las dos principales situaciones son el gasto político y los planes, ¿no? Eso es muy normal. Entonces hay que generar espacios para seguir abriendo esto, para mostrar la falacia de todos esos discursos, pero sin duda estamos en un escenario que es necesario este tipo de encuentros, es necesario este tipo de debates, y particularmente con las presentaciones que vamos a tener hoy. Así que nada, contentos y comprometidos en seguir en estas construcciones con el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. Bueno, dice la doctora Verónica Grondona. Bueno, muchas gracias, doctoranda, por el momento. Bueno, sí, un poco siguiendo en la línea de lo que comentaba acá el compañero, ¿no? Lo que se planteaba este congreso era la cuestión, ¿no?, del momento en el que nos encontramos, ¿no?, de esta Argentina en disputa con determinadas disyuntivas que parecen surgir, que en realidad han estado ahí ya desde hace bastante tiempo, pero que hoy están en la discusión política, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que tiene que tener el Estado Nacional, ¿no? Digamos, si se tiene que dar rienda suelta a la liberalización financiera y cambiaria, cuál es el rol que tiene que tener el Estado en el control, en realidad, de la moneda, en el control en esa soberanía monetaria que todavía hoy mantenemos, pese a las dificultades que tiene, ¿no?, de sostener esa soberanía monetaria, por ejemplo, y cambiaria, ¿no? Si priorizar, digamos, a los argentinos o a los acreedores, ¿no?, ese también es el trasfondo, ¿no?, de las discusiones políticas. Bueno, y un poco también qué es lo que ha dejado, que eso era lo que nos planteamos al comienzo, que han dejado estos 4 años de gobierno nacional y popular. Por un lado se cuidó a la población durante la pandemia, digamos, es innegable eso. La verdad es que hemos tenido una situación mucho mejor que la de muchos otros países, incluso países que se encuentran en el centro y no en la periferia como nosotros, ¿no? Se redujeron los valores de desempleo a valores mínimos históricos, pero por el otro lado nos encontramos con un nivel de desigualdad que es cada vez más angustiante, ¿no?, si se quiere, cada vez más distinguible, y con unos niveles de pobreza cada vez mayores y un nivel de inflación también mayores. No les estoy diciendo nada, digamos, que no sepamos ya, ¿no? Pero lo interesante en este congreso, como todos los congresos anteriores, también desde aquel primero de 2015, es que, bueno, se tocaron una serie de temas, digamos, y que fueron abordados por los y las economistas, ¿no? Y se discutieron, digamos, desde cuestiones que hoy por ahí no están tanto en la agenda de la discusión política, como la economía ambiental o el medio ambiente y la economía, y el rol que se tiene que tener, o el rol, digamos, de los recursos naturales, la dependencia agroindustrial, las alternativas al desarrollo, cuestiones que también en las cuales el Centro Cultural de la Cooperación, digamos, ha tenido siempre también algo que decir, o los investigadores y las investigadoras del Centro Cultural han tenido también
y hay varias publicaciones, ¿no?, de ello. Pero también las cuestiones como la precariedad, ¿no?, en el conurbano, la precariedad socioambiental estuvo también presente en alguna de las ponencias que se vio hoy, algo muy interesante que surgió allí que viene un poco comentaba alguien, a tirar abajo los dichos de la anterior gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, respecto de la inutilidad, ¿no?, que tenían las universidades públicas del conurbano, cuando en realidad justamente una cuestión que se ve en las universidades públicas del conurbano es que también personas que quizás viven, digamos, en situaciones que hoy diríamos que se encuentran en el límite, ¿no?, de los niveles de pobreza, están asistiendo a la universidad pública, ¿no? Entonces, esas cuestiones que quizás nos faltan estadísticas a nivel nacional para ver cuál es la situación en todo el país, pero sí están presentes hoy en las universidades del conurbano que están midiendo estas cuestiones, ¿no? Y una cuestión que surgió, que también que no puede no surgir y que también está en el eje y en el centro del debate hoy, es la cuestión de la fiscalidad, ¿no? La tributación, la fiscalidad, algo que se mencionaba recién, un poco lo que tiene que ver con los mitos. Ayer, de hecho, hubo un panel muy interesante de apertura de este congreso sobre los mitos e impuestos, ¿no? Y los mitos sobre los impuestos, ¿no?, y lo que tiene que ver con la presión tributaria que seguimos oyendo, ¿no?, de distintos sectores, o más bien claro, sector de la derecha, pero de determinados sectores también de la UIA, ¿no?, en ocasiones, de que la presión tributaria en Argentina es altísima y es de las más altas del mundo. Y esto surgió hoy en uno de los paneles, y en realidad no, Argentina la verdad es que midiendo con las mediciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se encuentra en el lugar 36 o 38 a nivel internacional. De hecho estamos por debajo de Brasil, estamos un poco por encima de Uruguay, digamos, pero no es que Uruguay tiene un nivel de presión tributaria cero tampoco, ¿no? Estamos, entonces, digamos, la cuestión de la tributación, que hoy está en el eje de la discusión, con también las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional recientemente, entre ellas, digamos, la devolución del IVA, también fue comentada, ¿no? Por ahí estoy haciendo un paneo un poco rápido por todos los temas, pero una cuestión que no quería dejar de mencionar, ¿no? La devolución del IVA, que hoy parece casi indiscutible, ¿no?, que se pueda realizar una devolución del IVA a sectores que tienen determinados niveles o que se encuentran en determinado sector de la población. Hace 20 años esto era absolutamente imposible. Hoy esto es posible porque tenemos estas posibilidades después de la pandemia de enfocar, por ahí no sé si enfocar es la mejor palabra, pero sí llegar a los sectores que más necesitan esta medida, digamos, y quitándole, digamos, haciéndole una devolución del IVA sin por eso, cuando la alternativa tendría que ser en todo caso eliminar, ¿no?, que eso lo intentó el macrismo y se ha pensado en otros países, como eliminar directamente el IVA a determinados productos, cuando en realidad hay sectores de la población que lo pueden pagar, digamos, ¿no?, y que un impuesto que es naturalmente regresivo, en realidad se lo puede hacer más progresivo, ¿no?, a través de medidas en realidad que se enfoquen en justamente quitar el peso del pago del IVA a aquellos sectores de la población para las cuales el pago de ese impuesto resulta demasiado oneroso, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco quería comentar, y bueno, y una cuestión que también estuvo central, en la discusión de este congreso, y que también continúa siendo central en la discusión sobre los recursos con los que cuenta el Estado, sobre el ingreso, ¿no?, del que dispone a los fines de hacer política fiscal, tiene que ver con las posibilidades de evadir los impuestos que tienen algunos sectores de la economía, ¿no?, que siguen siendo un poco los mismos que hay y se ha trabajado en eso en este gobierno en el que estamos, en estos 4 años, pero que sin embargo, digamos, quizás hoy son más precisas las maneras o tenemos más información
respecto de la manera en que estos grupos multinacionales evaden y eluden los impuestos, ¿no? A través de distintas cáscaras, distintas pantallas de distintas empresas que ofician de cáscaras y pantallas en distintos países, entre ellos nuestro país vecino, donde justamente algunas de las presentaciones que vimos hoy, muy interesante, digamos, justamente surgía que por ahí concentran más de un 60% de la ganancia de un grupo multinacional agroexportador, la tenemos localizada en el país vecino, cuando en realidad ahí no encontramos que tengan la actividad económica principal, sino que están usufructuando un régimen impositivo que les resulta beneficioso, ¿no? Por valga la redundancia. Pero bueno, con eso en realidad simplemente quería hacer un paneo porque me parecía que la verdad que para poner en valor, digamos, la importancia de congresos como el que lleva adelante el Centro Cultural de la Cooperación junto con la Universidad de Quilmes y las cuestiones que se tratan, que están en la centralidad de la agenda económica y política. Y bueno, los dejo porque la verdad que tenemos acá unos ponentes que van a decir seguramente cosas muchísimo más interesantes. Gracias. Bueno, Alfredo Zayat. Buenas noches a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar en el cierre de este congreso. Y el agradecimiento no es solamente por estar acá presente para el cierre, sino también es un agradecimiento a todos los economistas, los profesionales, los especialistas que con su trabajo, con sus obras, me alimentan. Me alimenta para mi trabajo periodístico. Verónica lo sabe. Digamos, entonces, es un doble agradecimiento y la verdad porque hacen aportes muy interesantes. Aportes muy interesantes para lo que es la corriente del pensamiento heterodoxo, que viene a desafiar al pensamiento dominante. Yo que fui formado en la Facultad de Ciencias Económicas en el comienzo de la democracia, fui formado con todas las escuelas tradicionales, digamos, todas. Entonces, a la salida y ya más allá de mis estudios paralelos a lo que era la facultad, después también para poder intervenir políticamente a través de el trabajo periodístico, resulta fundamental el aporte de los economistas y las economistas que trabajan en el estudio de la economía política. Por eso es ese agradecimiento profundo para mi carrera y para mi profesión. Y en esto la convocatoria en este congreso, que ya lleva una octava edición, es fabuloso porque hay que tener en cuenta, y obviamente que lo saben, pero vale la pena reafirmarlo, es muy potente y poderoso las corrientes tradicionales. Y que haya un grupo de economistas, de instituciones que se planta para interpelarlo, me parece que hay que saludarlo, festejarlo. Más aún cuando ese poder permanente, pese a los inmensos fracasos, continúan y repiten. A mí me llama la atención, para decirlo de alguna forma, políticamente correcta, esta cuestión de la Argentina en disputa, ¿no? Y la Argentina en disputa uno puede decir, bueno, aparecen actores diferentes en esa disputa, pero no. Y digo, me llama la atención cómo se ha naturalizado el tema de la tercerización del manejo de la economía en esta campaña electoral. Digamos, cuando una de las candidatas, la candidata, digamos, que es la de la derecha, del PRO, Patricia Bullrich, abiertamente, digamos, entrega y dice, bueno, la economía va a ser manejada por Carlos Melconian. En realidad es por la Fundación Mediterránea. Y cuando fue la presentación, ¿no les llamó la atención que estaba la presentación y atrás pasaban toda una serie de los sponsors? Era una cosa obscena, digamos. En realidad eso se sabe, pero que estén los sponsors detrás de la candidata
y a la vez el que va a ser ministro de Economía es obsceno. Lo que pasa es que se ha naturalizado. Y esa tercerización, cuando digo es, bueno, la primera vez, no es la primera vez. Cuando Carlos Menem gana con la revolución productiva del salariazo, inmediatamente después se agarra y dice, le da que maneje la economía Bunge-Bons, es esa primera tercerización. Después se la da a la Fundación Mediterránea, y después se la da al SEMA. Pero no termina ahí, porque después en el gobierno de la Rúa se la dan a Fiel. Y fíjense cómo hoy se repite, donde tenemos la Fundación Mediterránea, pero que al interior de esa conformación está Fiel también, con Artana y otros más. Sebach, Urbistondo, bueno, o sea que es Mediterránea Fiel. ¿Y qué tenemos del otro lado con Javier Milei? El SEMA. Son los mismos de la década 90, por eso digo, y en forma políticamente correcta, me sorprende, es impactante, es decir, son los que una y otra vez en términos del bienestar general fracasaron, en términos del bienestar general, del desarrollo, no para sus propios negocios y el objetivo que estaban planteando. Esto, digamos, quiero remarcarlo. Entonces, esta introducción, un poquitito larga, pero que me parece muy relevante en términos políticos, porque estamos hablando de los desafíos para la economía política en una Argentina en disputa, es saber quiénes están del otro lado. Y están los de siempre, que es ese poder permanente. Por eso, bienvenida, digamos, esta usina de pensamiento que viene a interpelar ese saber convencional, y que ese saber convencional está subordinado a los intereses del poder económico. Ahora quiero plantear, digamos, lo que obsesivamente los que me han leído a lo largo de estos últimos años, pero fundamentalmente, si quieren, año y medio, 2, a nivel de los desafíos. Hay una particularidad de la economía argentina, eso no significa que sea diferente, que sea mejor, que sea peor, pero es una particularidad que es una economía de desarrollo medio, que es bimonetaria. No hay en el mundo hoy de las características de una economía como la Argentina, de desarrollo medio, con esa diversidad productiva que sea bimonetaria. Está el caso de Cuba, ahora en estos últimos años uno puede incorporar a Venezuela, pero es otra historia, digamos. Entonces, una economía bimonetaria en un régimen de alta inflación, con escasos dólares en el Banco Central, no en la economía, sino en el Banco Central, y altamente endeudada en dólares, y como frutilla del postre, endeudada con el Fondo Monetario Internacional, el cual es el principal acreedor individual más importante. Es decir, bueno, es un combo que más que desafío me parece como que es un laberinto inmenso para poder encararlo a partir de una intervención política y del saber económico desde la heterodoxia o de la búsqueda de un sendero nacional y popular. A mí me parece que es un gran desafío para el pensamiento heterodoxo cómo abordarlo, para tratar de no caer en la fantasía dramática que sería la dolarización, ni la de la consolidación de una economía bimonetaria. Porque esa consolidación de una economía bimonetaria tiene muchísimos costos, como los estamos viendo ahora. Uno de los casos más impactantes, y es que nunca antes hubo una traslación tan rápida e inmediata de una devaluación como fue la del día después de las PASO. 3 semanas, uno puede decir un mes, fue esa traslación automática de devaluación a precio. Es lo que, para como estamos en un congreso, vamos a decir un término, el pass-through, el traslado a precio, digamos, esa terminología de los economistas, de la jerga, digamos, que es impactante. Lo que hace que con una economía bimonetaria condicione exageradamente y en una forma muy profunda la posibilidad de expansión
de la política económica y de una herramienta fundamental como es la política cambiaria asociada con la política monetaria. Entonces la idea de decir, bueno, vamos a consolidar una economía bimonetaria, como es la propuesta de Melconian y por consiguiente Patricia Bullrich, no es el desastre de Javier Milei, pero tampoco es una cuestión de liviana para tomarlo, más allá de que es un problema. Entonces ahí me parece que es el gran desafío que tienen, los políticos, pensando en un proyecto nacional y popular, como de los pensamientos de los investigadores y de los economistas para tratar de estudiar la economía argentina con estas restricciones. Son restricciones muy fuertes, más aún como cuando yo les mencioné esta frutilla al poste cuando está el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional per se es que te audita y te limita el despliegue de una política económica. Si le incorporás también el tema de una economía bimonetaria, bueno, queda totalmente encorsetada esa economía. Hay que romperlo. Ese para mí es el gran desafío que se tiene para un gobierno nacional y popular. Es, si querés, una controversia vinculado, que lo planteo abiertamente, sin ninguna pretensión de ser determinista. Yo pienso que este ha sido un gobierno nacional. Lo popular, yo lo incorporo si hay una mejora en la distribución del ingreso vinculado con una disminución de la desigualdad, pero fundamentalmente en términos de qué es lo que ha pasado con la mejora, la recuperación de los ingresos de gran parte de la población. Entonces, ahí es cuando yo puedo decir, bueno, es nacional y popular. Nacional es porque sí, porque ha impulsado y sostenido en una forma vigorosa el crecimiento económico vinculado también con los actores económicos y empresariales nacionales, los ha defendido, lo ha financiado, lo ha incentivado. Entonces sí, es nacional, a diferencia de cuando decís, bueno, ¿cuáles son las políticas de la derecha? No es ni nacional ni popular, son extranjerizadoras, desindustrializadoras, flexibilizadoras del trabajo, de destrucción del aparato productivo y por consiguiente de destrucción de los puestos de trabajo. Hay que ver simplemente lo que han sido los 4 años del macrismo para ver precisamente estas características. El gobierno actual ha sido un cambio sustancial respecto a estos aspectos. Me parece que ha quedado en la asignatura pendiente esto lo popular. Me parece que es el gran desafío para, en el supuesto, en la eventualidad, en el deseo que tenemos que sea gobierno a partir del 10 de diciembre de este año y para los próximos 4 años, un gobierno de Sergio Massa que pueda avanzar en lo que yo denomino salir de la crisis de ingresos. La crisis de ingresos en este periodo ha sido muy extenso, muy extenso. Son casi 8 años de un deterioro que se marcó con el gobierno de Macri y que no se ha podido recuperar en estos 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Si uno tiene que remontarse para identificar un periodo tan prolongado de crisis de ingresos y por consiguiente de inestabilidad vinculado con lo cambiario y lo productivo, y la verdad que hay que remitirse a lo que fue el 82 al 91, cuando fue el estallido de la tablita cambiaria de Martínez de Oz hasta el 91 que fue con la hiperinflación. Entonces es un periodo muy prolongado de 8 años de esta situación de crisis de ingresos, que yo le identifico no como la única causa. Hay varias, es una
es un fenómeno multicausal, la irrupción de Milei desde factores externos, factores vinculados con las redes sociales, vinculados con el tema de la desigualdad global, pero los 8 años de la crisis de ingresos para mí es uno de los factores, vuelvo a repetir, no único, pero importante para que se haya parido un Javier Milei y una fuerza de ultraderecha que pueda tener chances electorales. Bueno, para no extenderme más, les agradezco muchísimo la invitación y reitero el agradecimiento a todos los cuerpos investigadores que hacen un aporte muy importante para el debate y la intervención política en la realidad argentina. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Es siempre un gusto, yo siempre digo, esta es mi casa, así que no tengo que agradecerle a los que me invitan. Nos pasamos la vida aquí, así que nos sentimos siempre parte de todo esto que hemos construido entre muchísima gente a lo largo de muchísimo tiempo. Tratando de agregar cosas, porque en definitiva este es un cierre de un congreso, Argentina en disputa, desafíos para la economía política. Mientras lo escuchaba, primero a Ana, pero después a Alfredo, se me iban ocurriendo cosas, que siempre pasa, ¿no? Y claramente, una vez más, pero tal vez como nunca, estamos en una cuestión de una encrucijada de dos modelos claritos. Yo creo que nunca fue tan claro. Dos modelos de sociedad, con dos visiones de mundo, hasta yo diría, con dos formas de vida. Porque cuando miramos la amplitud de los temas, tendríamos que decir que trascienden la economía, aunque siempre la economía mete la cola en todos ellos, porque no se puede hablar de medio ambiente sin hablar de economía, por ejemplo. Porque hay un montón de cosas que serían tan fáciles de resolver. El tema es la ecuación económica. La contaminación es una cuestión que se puede resolver de muchísimas maneras ganando menos. Si las curtiembres tuvieran la obligación de tener plantas potabilizadoras que recuperaran el agua que utilizan en el proceso, no tirarían agua servida y entonces no existiría el problema. Y así podríamos, y el agua que hace falta para el litio, si en vez de pasar agua tuvieran la obligación de recuperarla tantas veces como sea necesaria, probablemente la cantidad de agua que hiciera falta sería infinitamente menor a la que hoy se está utilizando y por lo tanto el daño también sería infinitamente menor en esta búsqueda de ciertos equilibrios en que tampoco personalmente creo que podamos caer hacia el otro lado, imaginándonos en un mundo donde no haya litio. Y entonces no haya ni celulares, ni todas las cosas que hay. Porque el asunto es cómo le encontramos el punto razonable de equilibrio. Entonces, es eso lo que está en discusión. Y uno lo puede encontrar en cada una de las cosas. Nosotros decimos, donde hay una necesidad hay un derecho. Y nos parece tan irrebatible, donde hay una necesidad hay un derecho. Y del otro lado nos dicen, si no hay recursos, no hay derecho porque no se pueden atender. Dos mundos, dos visiones completamente distintas. Es una falacia, dice Milei, esto de que donde hay una necesidad hay un derecho. Pero también lo dijo Rosenkrantz. Es decir, que es una manera de pensar, hay una filosofía y una ideología. Nosotros arrancamos de más atrás, decimos el primer derecho es el derecho a tener derechos. Yo diría, es el derecho básico.
tenemos derecho a tener derechos. Y no puede ser que los marque los recursos. O en todo caso, tendríamos que discutir dónde están los recursos y si las asignaciones de recursos están donde tienen que estar. Yo tengo una frase que repito, vivimos en el mundo más rico de la historia que se ha convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia. Algo está mal. Sobra riqueza, porque el desarrollo tecnológico y todo lo demás ha generado una posibilidad de generar riqueza, de acumular bienes y servicios. Ahora, cuando te metes en el dato, la OIT dice el 10% más rico de la población tiene el 52% de la renta mundial. La mitad más pobre de la población, es decir, el 50%, empezando de abajo, tiene el 6,5% de la renta mundial. Entonces, ¿el problema qué es? ¿Que no hay recursos o que están mal distribuidos? Sobran recursos, sobran recursos. Podríamos agravarlo. La OIT dice la participación de las mujeres en los ingresos totales precedentes el trabajo es inferior al 35%, lo que supone un aumento respecto a 1990, pero dice 214 millones de trabajadores viven en pobreza extrema con menos de 1,9 dólares por día, mientras que el número de trabajadores pobres está aumentando en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Es decir, ya se da un fenómeno que se extiende a lo que llamaríamos los países pobres. Oxfam dice en un estudio, y tomando los datos del ranking de Forbes, una cosa indiscutible, dice, las 722 corporaciones más grandes del mundo sumaron 1,1 billones de dólares en ganancias inesperadas cada año en 2021 y 2022, no sé si lo repito, 1,1 billones más de ganancia que la habitual en cada uno de esos años, 722 empresas. El mismo dato dice que no sé cuántos millones de personas más entraron en la pobreza en el mismo periodo. Estas empresas que toma este análisis aumentaron 89% las ganancias totales en comparación a las ganancias que tuvieron entre 2017 y 2020, que no perdían plata y que ganaban más que suficiente. Bueno, yo no los quiero aburrir de datos, tengo tan discriminadas las empresas de energía, las farmacéuticas, las empresas de alimentos. Los precios mundiales de los alimentos aumentaron más del 14% por año. 18 corporaciones de alimentos y bebidas globales obtuvieron en promedio 14.000 millones de dólares al año en ganancia extraordinaria en 2021 y 2022. Más de 2 veces que lo que hace falta, dice el análisis, para cubrir la brecha de financiamiento para brindar asistencia alimentaria vital en África Oriental. Para ponerlo en dimensión. Bueno, el informe propone algunas de las cosas que acá se están intentando, el gravamen a las rentas inesperadas. En medio mundo de esto se está hablando, hay iniciativas diversas, todas con enormes resistencias, abonadas con todo tipo de fundamentaciones. Podríamos horas hablando, dando datos, pero yo quería irme centrando en algunas cuestiones que hoy son caballitos de batalla. Algo tocaba Alfredo también cuando citaba algunas de estas cuestiones. Una hacia nuestros, yo diría, nuestras actividades más cotidianas, el famoso tema de la independencia de los bancos centrales. Acá vos tenés por un lado uno que dice dinamita, vamos a volar todo, y aparece el moderado, o los moderados, no, solo le vamos a prohibir que emitan, no vamos a ponerle una bomba, ni lo vamos a dinamitar, pero es exactamente lo mismo, le vamos a prohibir al Banco Central que emita.
que es exactamente lo mismo y que habría que decirle que ya se hizo eso en la Argentina. Ya se hizo eso en la Argentina y fue un desastre. Y habría que decirle que durante la convertibilidad no se podía emitir ningún peso que no tuviera un respaldo en dólares y que eso funcionó mientras tiraban a la hoguera empresas públicas que vendían, que privatizaban y con esa guita cubrían la brecha y entonces parecía que la cosa podía funcionar. Cuando se acabaron las empresas públicas y se acabó la posibilidad de tomar deuda, explotó. Vinieron primero las cuasimonedas, que fue un recurso de las provincias para poder pagarle los sueldos a los empleos públicos. Y luego explotó y voló todo por los aires. Es una locura suponer que se puede tener una moneda que no tenga en cuenta los niveles de competitividad que tiene cada país. Es absurdo, no puede funcionar. No puede funcionar. Pero bueno, pero por otro lado, entonces sale los más moderados. No, está bien, pero lo que necesitamos es un Banco Central independiente. ¿Independiente de quién? ¿Y de qué? Entonces, algunas cosas para tenerlo claro. El presidente de la Reserva Federal, Powell, en enero de este año, dijo: restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que tenemos que elevar las tasas de interés para que se desacelere la economía. No es un accidente, es un objetivo, para que se desacelere la economía. Y agregó, para que si alguno tenía duda, la ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Deberíamos enfocarnos en lo nuestro y no deambular en busca de beneficios sociales percibidos que no están estrechamente vinculados con nuestras metas y mandatos legales. Esa es la independencia de los bancos centrales. Dicho por el presidente del mayor banco central de la Tierra, si hay alguna duda de lo que se trata. Es terrible. Piénsenlo, es absolutamente terrible esa definición de independencia. Pero hace poquito el mismo señor dijo otra cosa más grave, o parecida, a fines de junio de este año. Dijo: la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente, y el mercado laboral estadounidense necesita debilitarse aún más para aliviar la presión sobre los precios. Textual. No es una casualidad, es toda una definición. Más desempleo, que la gente pueda comprar menos. Si puede comprar menos, baja la demanda, y si baja la demanda, la oferta se va a tener que achicar y ahí se van a contener los precios. Por eso nosotros decimos, ojo con esos cantos de sirena, no hay planes antiinflacionarios que no sean recesivos. Por eso hay que salir de esto con la gradualidad que evite agravar la situación, porque todas estas recetas son gravísimas: debilitar el mercado laboral, debilitar los ingresos, etcétera, etcétera. Quiero decir que de paso, como el mundo es uno solo y está conectado, también nosotros pagamos el pato de esas decisiones que toman allá, porque Estados Unidos sube la tasa de referencia y el Fondo Monetario sube la tasa que cobra por los créditos que se manejan con la tasa de referencia que fija la Reserva Federal. Y entonces, el crédito que Argentina renegoció en el 2022, que estaba a una tasa del 1%, 1, algo por ciento de interés, está al 5 y pico. Y no estoy contando la sobretasa, estoy hablando que es otro invento terrible de todo tipo, que nos cobran una multa por habernos dado un crédito que no nos tenía que haber dado. Así de loco es, lo que hace que hoy ese crédito del Fondo Monetario esté a una tasa del 8 y pico por ciento, que es mucho más que el gasto primario, y ellos no hablan de eso, y acá viene otra de las grandes trampas. Todo el tiempo están hablando del déficit fiscal primario. ¿Cuál es el déficit fiscal primario? El que tiene que ver con los ingresos y los gastos del Estado, sin contar los intereses.
¿Por qué? Porque los intereses son sagrados, porque ellos son los que los cobran. Y entonces, evidentemente, mantener ese criterio de que hay que atacar el primario, podemos hablar un poquito sobre eso, sin meternos para nada con los intereses ni con los sobrecargos. ¿Saben cuánto se podría ahorrar hoy en la Argentina si le eliminaran los sobrecargos y si además la tasa se respetara la tasa pactada? Varios miles de millones de dólares por año, que son más que el déficit fiscal primario, Atacan al Banco Central porque el Banco Central modificó su carta orgánica en el año 2012 y pudimos establecer, y digo pudimos porque a mí me tocó ser miembro informante en la Comisión de Finanzas cuando tratamos esa reforma de la carta orgánica, que el Banco Central tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Es decir, no se desentiende de los temas de la estabilidad monetaria ni de la estabilidad financiera, pero lo pone en el marco del empleo y el desarrollo económico con equidad social. Y esto es lo que no se bancan, y esto es lo que quieren dinamitar, y esto es lo que quieren eliminar. Cuando se trató aquella carta orgánica, nosotros planteamos nuestras discrepancias, porque dijimos que la carta, nosotros teníamos en aquel momento, algunos se acordarán, nuestro proyecto de ley de servicios financieros, que tenía un sentido. Martínez Dios, cuando el 2 de abril del 76 anunció su plan, y cuando planteó la ley de entidades financieras, dijo: esta ley es la ley más trascendente de nuestra gestión y está llamada a perdurar en el tiempo, y tuvo razón, y sigue vigente esa ley y sigue siendo una gran asignatura. Cuando debatimos esto en el Congreso, yo discutí bastante, y me decían: bueno, pero muchas de las cosas que ustedes plantean en el proyecto están contenidas en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y yo le dije, me acuerdo, sí, tienen razón, pero la Carta Orgánica del Banco Central está llena de podrán, y nuestro proyecto estaba lleno de deberán. Y esa palabrita tiene un peso y una diferencia enorme, enorme. Y con el podrán funcionó el gobierno de Cristina, pero vino el de Macri y funcionó igual. No tuvo que cambiar nada, porque como podrán y no deberán, tomaron lo que querían. Yo dije antes, pero lo vuelvo a repetir: durante la gestión de Domingo Cavallo se le prohibió al Banco Central financiar al gobierno. Es decir, que no es la primera vez que esto se plantea con toda la brutalidad del caso. Y esto me lleva a la otra cuestión, que también es una de las grandes diferencias entre los dos modelos, que es la cuestión fiscal, que ya orillamos y que ya tocamos. ¿Qué nos dicen? Vamos a terminar el primer día con el déficit fiscal. Y eso la gente dice: ah, bueno, está bien. ¿Y nosotros qué decimos? No, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Nosotros somos enemigos del ajuste para resolverlo. Resolvamos el problema del déficit fiscal. Resolvámoslo con más ingresos, con políticas impositivas bien progresivas. Vayamos contra los que evaden, contra los que fugan. Recién se hablaba de las empresas que tienen subsidiarias en los países vecinos. Digo, ¿para qué podía necesitar Vicentín una subsidiaria en el Uruguay? Si no era para subfacturar, porque Uruguay no tiene retenciones, entonces vendemos más barato acá, al Uruguay, pagamos pocas retenciones y además menos impuesto a la ganancia porque no ganamos guita. Toda la guita se gana en la venta que se hace desde Uruguay al país de destino, y allí no hay retenciones, entonces apuntamos al texto. Se hizo a la vista de todo el mundo. Y no todos somos vicentinos. Entonces, ¿qué sentido tiene esto de que estas empresas tengan subsidiarias que no producen nada? Digamos de paso, además, que la mercancía va de acá al país de origen. Lo que va de acá al Uruguay, del Uruguay al país de destino, quiero decir, al país de destino, es un cable, es una comunicación, es un asiento contable.
Entonces, hay que trabajar sobre estas cuestiones. Es cierto, no se puede vivir permanentemente con déficit fiscal, si bien hay países, pero hay países que tienen una capacidad de trasladarlo. Estados Unidos tiene un déficit fiscal fenomenal, pero nos lo enchufa todo y lo terminamos pagando entre todos, y entonces es otra cuestión. Un país de desarrollo medio como la Argentina tiene un problema si tiene permanentemente déficit fiscal, porque o lo resuelve con deuda, endeudándose, o lo resuelve con emisión, o lo resuelve achicando el gasto, o lo resuelve aumentando los ingresos. Y esa es la síntesis del problema. Y nosotros decimos, hay que eficientizar el gasto todo lo que se pueda, porque nadie está a favor de ninguna cosa que sea de tipo ineficiente o irregular del tipo que sea, pero no es lo que se nos está diciendo. Milei dice, voy a hacer un recorte fiscal de 15 puntos del PBI. Otra que lo que quiere el fondo y qué sé yo, 15 puntos, ya le dije a lo del fondo, el problema no es, lo que mío es mucho más que lo del fondo. No hay ningún registro a nivel mundial de que haya sucedido alguna vez una cosa así. Pero para tener una idea de factibilidad, les quiero dar algunos datos. El gasto primario del 2022 fue de 20,4 puntos del PBI. Si quiere ajustar 15, imagínense que quiere eliminar todo. Reitero, el gasto total primario del 2022 fue de 20,4 del PBI. Esto no resiste nada, no resiste ningún análisis, pero igual agreguémosle algún dato. Jubilaciones 6,9 del PBI. Y el resto del gasto social 4,4. Es decir, que ahí ya tenemos 6, 10, 11,3 en esos dos rubros. Todavía dice que va a llegar a 15, así que imagínense de lo que se está hablando. Bueno, digo esto porque suena a veces, si alguna gente se entusiasma y alguna gente le meten tanto de esto en la cabeza, y acá aparece otra vez y no se puede desligar a la política y a los intereses en pugna. Yo en un momento, creo que cuando Ana estaba hablando... Verónica, perdón. Ana es otra sí, grandona. Sí, hay dos. Sí, Verónica, sí. Disculpa. Mucha grandona. Para entender bien esto de los dos modelos... Buen documento. Claro. Hace poquito, esto no es una recopilación, es un documento emitido por esto. La Asociación Empresaria Argentina emitió un documento, que me lo mandaron, como presidente de la Comisión de Presupuesto, y yo me voy a detener un ratito en leerles el equipo. Y acá creo que se entiende todo. Yo con esto podría haber hecho toda la... El presidente es un funcionario, es un señor que es de Campos, pero tiene un grupo de vicepresidentes. Pagani, Grupo Alfa; Roca, Techín; Mañeto, Grupo Clarín; Bagó, Laboratorio Bagó; Míguez, Grupo Míguez; Coto, Supermercado Coto; Ratazzi, Grupo Modena; Brown, del Anónimo; Pérez Compán, Grupo Pérez Compán. Estos son todos los vicepresidentes. Vocales: Elstan, de IRSA; Zaguier, de La Nación; Argüelles, de Sidus; Hoffman, de BGH; Aufiero, de Medicus; Morita, de South Cross Group, no sé quién es, Petrolera; Galperín, de Mercado Libre; Bulgeroni, Pan American; Maquiavelo, Droguería del Sur; Migoya, Globan; Blaquier, de Ledesma; Bosch, Adecuagro; y sigue secretario Grimoldi, de Grimoldi. Y la lista de socios, para completar, miren, total no son tantos, y ahí lo tenemos. Es divertido. Es la selección Acevedo, de Aceitera General Deza; Agardi, de Ángel Estrada y Compañía; Alexander Roberto, de IBM; Álvarez Argüelles, de Álvarez Argüelles Hoteles; Barbieri, de Walla;
Brandi de Petroquímica Comodoro Rivadavia, Buti de Banco Santander, Cartelone de Cartelone Construcciones Civiles, Castelli de Blue Star Group, Constantini de Consultatio, Cuna del Grupo Enel, Duo de Administrador Enrique Duo, Figueroa del Citi, Fontana de OSDE, Kauman de Accenture, Lacroce de Ryzen, Tirigoyen de la Tirigoyen y compañía, Mignone de Pricewaterhouse, Nobile de Telecom, Oxford de Alfa Capital, Romers de Laboratorio Romers, Rollo del Grupo Rollo, Salinas de Toyota, Vázquez Amadeo, que no dice de qué empresa pero es conocido, y Matías Videla de Cencosur. La lista de los socios del club. Acá está. Este es el tema y el poder. Acá están los multimedios, acá están las alimenticias, aquí está todo el poder económico concentrado. La pelea, yo a veces discuto con algún colega de Alfredo, le digo, las blancas también juegan, es que ellos tienen las blancas, no las negras, pero lo más común es que las negras también juegan. Ellos juegan con las blancas y nosotros estamos permanentemente a la defensiva. Manejan el reloj. Manejan el reloj, el reglamento. Claro. Bueno, yo tenía un largo detalle, y lo voy a obviar, de todas las cosas que se hicieron en estos últimos tiempos, que son realmente llamativas, y que solo me voy a quedar con algunas ideas. Cuando planteamos algunas de estas cuestiones en el Parlamento, nos dijeron que eran medidas electoralistas. Y yo cuando intervine en el debate dije, perdón, están reconociendo que son buenas para la gente, ¿no? Porque ¿qué quiere decir electoralistas? Como decir, plan platita. ¿Qué es plan platita? Que le estamos dando plata a la gente. ¿Y está mal? Porque nos utilizan un lenguaje que, digamos, descalifica ciertas cuestiones, y son las políticas que hacen falta. ¿Qué decía recién Alfredo? Este gobierno hizo un montón de cosas que están bien y no pudo concretar política de distribución. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Política de distribución. ¿Y qué son las políticas de distribución? Le sacamos a unos el impuesto a la ganancia, a los otros le dimos el beneficio del IVA, a los otros un bono, a los otros, todas medidas tendientes a mejorar la distribución del ingreso. Financiado por lo grande. Financiado por lo grande, por otro lado. Es decir, eso es lo que hay que hacer. Así de fácil. No hay otro secreto, y por eso los enoja tanto, y por eso protestan, y por eso lo tratan de descalificar. Y lo peor es que, como tienen un enorme poder de fuego, terminan logrando que hasta las víctimas terminen por ahí estando de acuerdo con esas ideas. Y por eso se producen algunas de estas rarezas de que los jóvenes, la gran reserva del cambio a través de la historia, los que siempre han estado en la avanzada de la protesta, de los cambios sociales profundos, hoy aparezcan como una reserva del que quiere incendiar todo, romper todo y venir con la motosierra. Es terrible, es loco. Pero todas estas medidas, y ahora lo van a ver porque va a haber pleno debate en estos días y demás, además, para que no nos digan que eran medidas coyunturales electoralistas, todas fueron acompañadas de un proyecto de ley para convertirlo en una política de Estado, que les queda a quien sea gobierno. Por lo tanto, si el IVA, la ley que modifica el tema del IVA, entra en vigencia el 1 de enero, hay dos cosas: un decreto de acá a diciembre y un proyecto de ley que vamos a tratar ahora, que apunta a que esto sea a partir de enero del año que viene. Es decir, para que lo ponga en práctica el futuro gobierno. Y no era que ellos le querían bajar los impuestos a la gente. El gobierno toma medidas, por ejemplo, y creo que esto es administrar, y perdonen si lo digo desordenado y mezclado, pero creo que vale la pena. Le bajaron las retenciones al sector lácteo. Una medida muy interesante y que puede explicar un montón de otras políticas. Y digo, miren por qué. ¿Por qué hubo que bajar la retención al sector lácteo? Porque se cayó el precio internacional de la leche.
una cosa que nosotros no manejamos. ¿Saben por qué bajó el precio internacional de la leche? Porque China se retiró del mercado comprador. Por razones que no conozco, pero China dejó de comprar. Y es tal el volumen de lo que compran los chinos que cambió la oferta y la demanda y se cayó drásticamente el precio. Y entonces, si no le sacaban las exportaciones, no se las retenciones, no había precio para exportar. Muy bien, de acá a fin de año sacamos las retenciones, pero dos condiciones. Condición 1. Algo de esto le tiene que llegar al tambero, no puede ser solo para los productores. Condición 2, no pueden aumentar el precio porque les sube su precio real de lo que van a exportar, pero no pueden aplicárselo al mercado interno. Y acá nos metemos en otra cuestión de fondo que hay que administrar. Y lo voy a decir hoy, y que va a ser una clave del futuro gobierno cuando nosotros ganemos y seamos gobierno. Claro, porque ¿qué dice Massa? Y está bien. Le tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional vinculándolo a nuestras exportaciones. La Argentina tiene que duplicar sus exportaciones. Y yo digo, está muy bien, pero le agregaría una condición. Luego de abastecer adecuadamente al mercado interno. Guarda con eso. No nos podemos convertir en un país exportador a costa del mercado interno. Tenemos que ser un país, es decir, hacemos el gasoducto y la reversión del norte, primero hay que abastecer al mercado interno y hacer que la gente que vive en esos lugares tenga gas más barato. Y después portemos todo lo que sobra y produzcamos todo lo que podamos producir por encima. Pero no hagamos un país exportador sobre la base de la restricción del consumo. Y eso vale para cualquier producto. El trigo tiene una política, 5 millones de toneladas tienen que venir primero, después el resto se exporta. Porque no puede ser que vendamos trigo y después falte el pan en la mesa de los argentinos. Y tenemos que lograr construir una ecuación que permita disociar el precio internacional del interno. El precio del petróleo, ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros en función del precio que fija la OPEP? O de lo que pasa en los mercados internacionales, si logramos el autoabastecimiento y es todo producción local y los costos son locales. Sacamos riqueza que está en el subsuelo, con trabajadores que cobran con convenios argentinos, con fletes argentinos, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que tener precios internacionales del petróleo? Entonces, exportemos todo lo que podamos. En la exportación aprovechemos todo lo que se puede del valor de los precios internacionales, pero tenemos que trabajar cuidadosamente en desbloquear el precio interno del precio internacional, porque si no esa política exportadora puede terminar redundando en contra de los intereses de los argentinos y las argentinas que viven en la Argentina, que consumen aquí y que ganan salarios locales y no pueden pagar precios internacionales. Y grabémonos esto, no se puede pagar precios internacionales ganando salarios locales, porque entonces eso sabemos cómo termina. Voy cerrando, lo toqué antes, pero este tema de los dos modelos desde luego afecta a todos los órdenes de la vida, tiene que ver con los temas de género, tiene que ver con los temas de las diversidades, de la discriminación de los inmigrantes, de la discriminación racial. Lo vemos, es terrible cuando uno mira el mundo y ve las cosas que pasan. Cuando dicen el Mediterráneo se tragó este año 2.500 personas, no fue el Mediterráneo, fue el sistema. ¿Qué va a ser el Mediterráneo? Mediterráneo hermoso. Fue la política migratoria. Fue la política migratoria. ¿Y por qué? Pero no. Y es la política migratoria. ¿Pero y por qué? ¿Quién huye de un país y en su país puede vivir bien? Y si este mundo es tan rico como es, ¿por qué no se crean condiciones para que esa gente pueda vivir dignamente en sus países y no llegue a una situación de tal desesperación que pone en riesgo su vida para tratar de llegar a un lugar donde tal vez por ahí tiene suerte y come? Porque así de brutal es la ecuación, ¿no? Sí, no, y además países, los europeos, que colonizaron. Así es. Y le sacaron la riqueza. Le sacaron la riqueza. Bueno,
Entonces, y bueno, y eso nos da para todo, ¿no? Yo toqué al pasar el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Ustedes vieron en el discurso de cualquiera de estos señores algo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente? No existe. Bueno, claro, si se puede comercializar brazos y órganos, ¿cómo van a estar preocupados por el cuidado del medio ambiente? Entonces, bueno, tenemos que seguir dando la pelea. Hay una situación en el mundo de recrudecimiento de estas ideas, porque por eso existe Vox, o por eso yo cuando vi que en Dinamarca la extrema derecha sacó el 20%, dije, uy, Dinamarca. Un lugar donde la socialdemocracia, el estado de bienestar, etcétera, Suecia, claro, es decir, es terrible ver lo que pasa en países que se han caracterizado por el desarrollo del estado de bienestar. Y bueno, y forma parte de la pelea que tenemos, ¿no? Yo me dejé para el final un tema. Las LELIC. Claro, lo dejé a propósito, porque... Burrich no lo contestó, lo contesta Carlos Pena. Burrich te lo contesta. Expliquemos las LELIC. No, porque vieron que hay un eslogan, las bombas de las LELIC, cuando explote la bomba de las LELIC. Bueno, estuvimos con Alfredo trabajando, buscando, entonces, primero algunos datos. El total de depósitos en pesos a fin de septiembre en el sistema financiero son 35 billones de pesos. Los préstamos en pesos al sector privado son 12 billones, un tercio del total. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay una compensación por la diferencia, los bancos dejan de tomar esos depósitos. ¿Y a dónde van esos pesos? ¿A dónde irían esos pesos? Al dólar. Al dólar, con todo el agravante que eso implica. Entonces se desarrolla este mecanismo que por otro lado no es novedoso. Esto lo puso en marcha el gobierno de Cristina con las LEBACs y funcionó fenómeno durante el gobierno de Cristina, que esas LEBACs eran parecidas a estas LELICs. Ahora van a ver cuando yo lo explique. Cuando vino Macri, cambió una cosa sustancial, abrió la posibilidad de adquirir LEBACs a privados e incluso a no residentes. Y alrededor de la LEBAC se montó el gran negocio del carry trade, que era traer la guita de afuera, cambiarla a peso, comprar LEBAC, jugar con la brecha entre tasa de interés y tipo de cambio, y pasado un tiempo hacer el recurso inverso y llevárselo. Y esto generó un fenómeno que hizo que al poco tiempo 2/3 de la LEBAC eran de privados y 1/3 de los bancos. Digo, para que entendamos bien el fenómeno. Ahora se volvió a restituir el sistema de las LELIC, y las LELIC son, y digo primera cosa para la gente que no lo sabe, no lo conoce, las LELIC no son un bono, las LELIC no son algo que puede comercializarse, las LELIC no son algo que los bancos pueden decidir, las vendo en el mercado. Las LELIC son un asiento contable del Banco Central que le dice al sistema financiero, miren, por esta plata ociosa, para que usted le siga pagando al depositante la tasa de interés, yo se la voy a compensar. Es decir, le voy a dar esta tasa, que es la misma que usted le tiene que pagar al depositante. Que es la misma que usted le tiene que pagar al depositante. Y esa tasa que le paga el depositante es una tasa lo suficientemente atractiva para que ese depositante se quede en el sistema financiero y no se vaya a comprar dólares. Es decir, las LELIC son un instrumento de regulación monetaria y no de especulación. Son operaciones entre el Banco Central y las entidades exclusivamente, y no hay otra cosa, no hay un mercado secundario, no hay nada que se le parezca. También quiero decir, y de paso, que ni siquiera con la tenencia de dólares del sistema financiero, que también lo tienen regulado, no es el sistema financiero el que puede operar en el mercado de los dólares. Bien. Dicha esta explicación, queda claro que esta idea de la corrida contra las LELIC no existe, porque los bancos no tienen dónde colocar esos recursos. En realidad una corrida contra la LELIC
sería que los bancos dejen de tomar depósitos y le digan a los depositantes llévenselos. Claro. No hay otra manera de generarlo. Entonces, este riesgo de default de las LELIQ y todo esto que uno escucha decir, es mentira, no existe. No existe. Ahora, viene el otro tema, el déficit fiscal que generan. Tenemos el cuasi fiscal, perdón, el déficit cuasi fiscal, debido a los intereses que pagan. Intereses que además son factores de creación monetaria y de emisión, nos dice. Entonces nos pusimos a investigar también a ver esto. El déficit cuasi fiscal es una observación por lo menos que nosotros consideramos incompleta, ya que el Banco Central la financia de alguna manera, tiene otros ingresos, como el interés que pagan los instrumentos en los que están colocadas las reservas internacionales, y principalmente la revalorización en pesos que poseen las mismas, que se denominan ganancia por tenencia. La ganancia por tenencia hace que con la misma cantidad de dólares el Banco Central tiene una cantidad de pesos mucho más grande, o por las correcciones que hacía todos los días cuando estaba en las correcciones diarias, o por una devaluación como del 20 y pico %, como la que hizo en este momento. El año pasado el Banco Central dio ganancias, parte de las cuales fueron transferidas al Estado Nacional como utilidades del Banco Central. Es decir, el Banco Central no perdió plata. No hay datos del 2023 porque el Banco Central no da datos mensuales, da los datos anuales, pero no hay por qué pensar que este año sea distinto. Y igual estuvimos buceando y la evolución del patrimonio neto del Banco Central, hasta el último dato conocido, semana pasada de septiembre, 20 y pico de septiembre, ha evolucionado muy por encima de la inflación, por este fenómeno que estoy diciendo, y también de la devaluación del tipo de cambio, con lo cual desterramos esta cuestión del déficit y de la bomba, porque hasta aquí no ha habido bomba, Los intereses de la LELIQ se han pagado con la devaluación, con la variación del tipo de cambio, con las colocaciones que el Banco Central hace, y eso no sucede. Sí, pero lo que tuvo que emitir, y ahí también nos pusimos a mirar los números reales, y nos encontramos con otra sorpresa. En los primeros 8 meses de este año, la base monetaria cayó, en términos reales, un 25,5%. Repito, un montón. La base monetaria cayó, en términos reales, un 25,5%. Entonces, digo, Alfredo, sí, pero esperá, vayamos un poco más. Vayamos al M3, que es más que la base monetaria. Incluye plazo fijo. Incluye los depósitos, la creación, no quiero entrar en un tecnicismo, porque ahí aumenta, más allá de la emisión, por la creación del propio dinero bancario que generan los créditos. Cuando un banco da un crédito, se convirtió en una disponibilidad y eso aumenta. Hay un multiplicador, no nos vamos a meter en eso, pero si incluso los bancos prestaran toda su capacidad prestable, el M3 crecería de manera significativa. Muy bien, en estos primeros 8 meses el M3 disminuyó 8,9%. No lo tenías el dato. Muy bien. El M3, es decir, la base monetaria más toda la creación de todos los depósitos y todo acá, es en términos de no sacándole el impacto de la inflación, 8,9% menos. Por lo tanto, esto también es otro bolazo fenomenal. Y no hay ni bomba de LELIQs, ni déficit cuasi fiscal, ni que el Banco Central está quebrado, ni ninguna de esas cosas, ni que hay un desborde de emisión. Lo que hay es que con esta inflación terrible, los números son de tal magnitud que nos vuelven locos a todos. Y es lo que le pasa incluso, a veces uno dice, tomemos un trabajador bancario. El trabajador bancario va a hacer una compra y se autoriza cuánto aumentó de la semana pasada a esta, porque la nominalidad de las cosas es espantosa. Sin embargo, su poder adquisitivo no se deterioró, porque el convenio bancario se ha actualizado por encima de la inflación. Son de los pocos. Por eso lo tomo, no importa.
No creas, hay unos cuantos. Ya pero- sé, entre los los bancarios, registrados siempre digo. y los bancarios, los aceiteros, los ¿Cómo me petroleros, contaste? El primero que entra. Sí, ya sé. El 18 Y años. hoy el básico, el ¿cuánto es, Julia? 18 años. 500 y pico. 500 y pico el que entra, sí. Espera, Claro, pero ese tipo o tipa le produce la misma sensación el día Sí, que va al no. supermercado y Enorme, ve lo igual. que vale la leche No, o el pan. sí. Un día me pasó con Junio, ¿te acuerdas, Junio? Sí, te acordás. Pero yo estaba indignadísimo. Le dije, ¿te fijaste el último renglón de tu sueldo? Porque subió de la misma manera. También el bancario. Sí, pero no le pasa a todo. Y ahí es donde, ¿Cuántos verá, años hace que soy si le hubiera pagado a todo como los bancarios, la cosa hubiera sido diferente. No, sí, sí. Desde luego después tenemos el problema de los trabajadores registrados, los formales, los informales y todas las cosas que sabemos y donde están las asignaturas pendientes. Sería estúpido negarlas, sería estúpido. Pero no lo de la conocerlas, nominalidad que decís. pero lo de la nominalidad es clave. espantoso. Sí, sí. Y nos corren con la nominalidad. Entonces, ¿saben cuánto es el nivel de la LELIC? 25 billones de qué sé yo cuánto. Sí, bueno, los depósitos son 35 millones. Y están respaldando esos depósitos, haciendo que el sistema exista, sea sólido, pueda funcionar y no haya ningún problema. Bien, ya estamos pasadísimos de tiempo. Quisimos aportar algunas cuestiones Pero muy importante esto, lo de la LELIC, a todo que este vos debate. estás mencionando. Nadie se anima a meterse con esto de la Porque, LELIC. déjame Por decir eso, una cosa, porque en realidad cuando hablan de destruir, cerrar lo de Sí. la LELIC, quiere decir, escúchame, son los depósitos de la gente. Claro. Digamos, se mete con los no, pero depósitos si de la querés, gente. si querés yo te lo Porque puedo eso leer. es- Patricia Burrich dijo, lo vamos a tener que hacer con los ahorros de la gente. No, por eso. Lo dijo con esas palabras. Después, viste que Patricia Burrich dice, se desdice, corrige, tiene algunos problemas con la No, economía, pero sobre todo. Carlos Rodríguez, Pero- el de Milei y varios Sí. de Milei están Yo Ya tengo, hablando tendrían sobre eso. experiencia también. sí, No. yo tengo por acá un resumen de los dichos, no los quiero aburrir, de las cosas que han dicho estos personajes. Son terribles, realmente meten miedo. Si uno tuviera que imaginarse en una Argentina donde estas políticas que estos dicen se aplicaran, realmente la vamos a pasar muy mal todos, es de verdad. Es decir, no es una frase ni para meter miedo. Esperemos que finalmente las cosas se encaminen y entre estos dos modelos gane el modelo que intenta corregir todas estas injusticias y estas desigualdades. Massa dice todo el tiempo que la Argentina va a tener un gran año el año que viene, y yo le dije agregá si estos tipos no lo vuelcan, claro, o lo chocan, porque no es que la naturaleza, es cierto, todo lo que tuvimos en contra es probable que el año que viene nos juegue a favor. Algunas cosas porque el cambio climático, bueno, no hay política pública alrededor del cambio climático, pero sí hay política pública alrededor de los gasoductos y de la reversión del déficit energético en superávit energético. Y entonces vamos a tener en uno de los aspectos más débiles que tenemos, que es la situación de reserva, una situación completamente distinta, con un agregado que vamos a tener un año de fuerte superávit de balanza comercial, con lo cual también la presión sobre la necesidad de reserva disminuye, porque una cosa es cuando te presionan porque no le podés dar a los que tienen que importar porque no tenés los dólares, y otra cuando tus exportaciones exceden claramente lo que tenés que importar. También ahí hacen falta políticas adecuadas. Claro. No se puede en un país con escasez de divisas permitir que sea lo mismo importar un repuesto para que una máquina funcione que un Jaguar último modelo. Eso hay que establecer las prioridades. Y bueno, y no puede ser que la justicia te dé 3.000 millones de dólares de amparo para contraer cualquier cosa, porque yo tengo la guita y con mi guita hago lo que quiero. Todas esas cosas se tienen que terminar y todas esas cosas se tienen que corregir. Para eso necesitamos un gobierno con convicción y con capacidad de construir mayoría para llevar adelante todas esas propuestas, porque es la única manera que esas cosas salgan de la teoría y se puedan convertir en realidad. Estamos a semanas de grandes acontecimientos para nosotros, no digo nosotros, digo los argentinos y las argentinas, y bueno, y nosotros estamos aquí
porque creemos que es una manera de contribuir a explicar todas estas cuestiones para que cada uno de los que escucha repita, y para esto que dice Sergio Massa lo llevemos toda la práctica, en cada lugar, en cada familia, en cada laburo, en cada lugar donde tengamos posibilidad de hablar con alguien, pensemos que cada uno que convencemos son 2 votos que ganamos, porque es más 1 menos 1. Claro. Es decir, y a veces uno no lo tiene en cuenta, cada voto vale 2. Así que no subestimemos ninguna posibilidad de convencer a nadie, y tampoco nos enojemos con lo que no nos entienden, porque eso lo único que va a hacer es alejar la posibilidad de que podamos convencerlo. Seamos pacientes, expliquemos, expliquemos, seamos tolerantes, comprendamos lo que está pasando y desde ahí tratemos de ganar la mayor cantidad de voluntades. Este no es un acto político, pero estamos en una encrucijada, y en las encrucijadas hay que tomar posiciones, y nosotros tomamos públicamente posiciones porque estamos convencidos que estamos en eso, en una encrucijada, y hay que elegir por dónde vamos. Nosotros tenemos decidido por dónde queremos ir y hacemos todo lo posible para ayudar que sea así. Gracias.